Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. Vivimos en una época en la que la fe cristiana corre el riesgo de volverse cómoda, silenciosa y centrada en sí misma. Se habla mucho de doctrina, de experiencias y de crecimiento personal, pero cada vez se habla menos de una carga que fue central para la Iglesia de todos los tiempos, la pasión por la salvación de las almas. Charles Haddon Spurgeon no concibió la vida cristiana sin este fuego santo en el corazón. Para él, un creyente que no anhela la conversión de los perdidos es un creyente espiritualmente enfermo. En el sermón que escucharemos a continuación, predicado en 1874, Spurgeon expone con profundidad bíblica por qué Dios implanta esta pasión en los redimidos, cómo se manifiesta, por qué suele apagarse y de qué manera puede ser despertada nuevamente. Este mensaje no es solo una enseñanza, sino una exhortación seria y amorosa. Nos examina, nos confronta y nos llama a vivir una fe viva, activa y comprometida con la gloria de Cristo y el bien eterno de los hombres. Que el Señor use esta lectura para encender en nosotros el mismo clamor del apóstol Pablo, que por todos los medios salve a algunos. Escuchemos esta enseñanza con un corazón humilde, dispuesto a someterse al Dios que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Para que de todos modos pudiera salvar a algunos. Primera de Corintios 9:22. El apóstol habla de forma muy amplia y habla de salvar a los hombres. Algunos de nuestros hermanos extremadamente ortodoxos dirían de inmediato: ¿salvan ustedes a los hombres? ¿Cómo puede el hombre hacer eso? La expresión es sumamente inexacta. ¿No es la salvación del Señor de principio a fin? ¿Cómo te atreves, Pablo, a hablar de salvar a algunos? Sin embargo, Pedro se expresó de forma muy similar cuando dijo: «Sed salvos de esta perversa generación». Hechos 2:40. De hecho, la expresión es un poco más atrevida, si cabe. Y si Pedro viviera ahora, tendría que rendir cuentas. Cuando Pablo escribió a Timoteo, le dijo: «Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan». Primera Timoteo 4:16. Este es otro ejemplo de lenguaje usado en sentido popular por un hombre que no temía a las críticas. El apóstol no pretendía insinuar que podía salvar a nadie por su propio poder, y nadie creía que lo hiciera. Usaba expresiones sin reservas, porque escribía a personas que mezclaban franqueza con conocimiento de la doctrina y no lo malinterpretarían deliberadamente. No escribió para quienes debían incluir el credo completo en cada sermón y exigir que todas las declaraciones de la verdad se redujeran a un solo formato. La doctrina de que la salvación proviene solo de Dios y es obra del Espíritu Santo le era tan querida como la vida misma. Y habiéndola proclamado con frecuencia, no temía ser malinterpretado. Nuestro testimonio también ha sido claro sobre este punto durante muchos años, y por lo tanto nos aventuraremos a ser tan exactamente inexactos como lo fue el apóstol, y a hablar de salvar almas y ganar almas según el lenguaje ordinario. La expresión empleada da gran importancia a la instrumentalidad 2, y este es el uso y la costumbre 3 de las Escrituras. No hay mucho peligro ahora mismo de exagerar el poder de la instrumentalidad y de confiar en los hombres en lugar de en su maestro. El peligro parece residir en la dirección opuesta, en el hábito de menospreciar tanto a una iglesia organizada como a un ministerio reconocido. Con frecuencia hemos oído decir de ciertos avivamientos que ninguna persona en particular estuvo involucrada en ellos, que ni el evangelista ni el ministro tuvieron mano en la obra, y se piensa que esto es una recomendación, pero en realidad no lo es. Temo que muchos comienzos esperanzadores hayan fracasado repentinamente porque ministros fieles y santos han sido despreciados y se ha menospreciado a los instrumentos comunes. Los hombres hablan así creyendo que honran a Dios. Se equivocan por completo, pues Dios aún reconoce y bendice a sus ministros escogidos, y por ello es honrado. Y como todavía obra por medio de ellos, no quiere que hablemos de ellos con desprecio. El tema de esta mañana es este: a Dios le ha placido salvar almas por medio de su pueblo, y por lo tanto, deposita en ellos un anhelo sagrado por todos los medios de salvar a algunos. Si hubiera querido, podría haber llamado a todos sus elegidos hacia sí con una voz desde la excelsa gloria, tal como llamó a Saulo el perseguidor.
O podría haber comisionado ángeles para que volaran por todo el mundo y llevaran el mensaje de misericordia. Pero en su inescrutable sabiduría se ha complacido en atraer a los hombres hacia sí por medio de los hombres. La expiación es completa y el poder del Espíritu se da plenamente. Solo se necesita que los hombres sean inducidos a creer para la salvación de sus almas, y esta parte de la salvación la realiza el Espíritu Santo mediante el ministerio de los hombres. Quienes han sido vivificados son enviados a profetizar sobre los huesos secos. Para que este designio divino se lleve a cabo, el Señor ha infundido en el corazón de todos los creyentes genuinos una pasión por la salvación de las almas. En algunos, esta pasión es más viva que en otros, pero debería ser un rasgo destacado en el carácter de todo cristiano. Hablaré de este instinto sagrado y lo abordaré así. Primero, ¿por qué está arraigado en nosotros? Segundo, ¿cómo se manifiesta? Tercero, ¿por qué no se manifiesta con mayor intensidad? Y cuarto, ¿cómo se puede avivar y hacer más eficaz en la práctica? 1. ¿Por qué se implanta esta pasión en los salvos? Por tres razones, creo yo, entre muchas otras, a saber, para gloria de Dios, para bien de la Iglesia y para provecho del individuo. A. Para la gloria de Dios. Se implanta allí, en primer lugar, para la gloria de Dios. Es para gran gloria de Dios que Él use instrumentos humildes para el cumplimiento de sus grandes propósitos. Cuando Quintin Matzis hubo ejecutado una maravillosa tapa de pozo en hierro, fue más notable como obra de arte porque había estado privado de las herramientas adecuadas mientras la ejecutaba, pues creo que tenía poco más que su martillo con el cual realizar esa maravillosa hazaña en metal. Ahora bien, cuando contemplamos la obra de gracia de Dios en el mundo, lo glorificamos aún más al reflexionar que la ha realizado mediante instrumentos que, en sí mismos, más bien obstaculizarían su obra que la promoverían. Nadie entre nosotros puede ayudar a Dios. Es cierto que nos usa, pero podría hacerlo mejor sin nosotros que con nosotros. Por la palabra directa de poder, pudo hacer en un instante lo que, por la debilidad del instrumento, ahora toma meses y años. Sin embargo, Él sabe mejor cómo glorificar su propio nombre. Él infunde en nuestras almas el anhelo de salvar a otros, para gloriarse usándonos, incluso a nosotros, que tenemos poca aptitud para tal obra, salvo esta pasión que Él ha inculcado en nuestros corazones. Él, con gracia, se vale incluso de nuestras debilidades y hace que nuestras mismas flaquezas ilustren la gloria de su gracia, bendiciendo nuestros sermones más pobres, prosperando nuestros esfuerzos más débiles y permitiéndonos ver resultados incluso en nuestras palabras errantes. El Señor se glorifica a sí mismo haciendo de nuestra debilidad el vehículo de su poder, y con este fin nos hace anhelar una obra que está más allá de nuestro alcance y pone nuestros corazones anhelando salvar a algunos. También glorifica a Dios que Él tome a hombres pecadores como nosotros y nos haga partícipes de su naturaleza. Lo hace al darnos comunión con sus entrañas de compasión, con su amor desbordante. Enciende en nuestros corazones el mismo fuego de amor que arde en el suyo. A nuestra manera de ser, contemplamos a los hijos pródigos, los vemos a lo lejos, nos compadecemos de ellos y deseamos caer sobre sus cuellos y besarlos. El Señor ama a los hombres, sin embargo, santamente, desea su santificación y salvación por ese medio. Y cuando deseamos el bien de nuestros semejantes mediante su conversión, caminamos codo a codo con Dios. Todo verdadero filántropo es una copia del Señor Jesús, pues aunque sea un término demasiado bajo para aplicarlo a su infinita excelencia, sin embargo, en verdad, el Hijo de Dios es el más grande de todos los filántropos. Ahora bien, que Dios, por el poder de su gracia incomparable, produzca en corazones tan fríos como los nuestros una pasión ardiente por la salvación de los demás, es una prueba singular de su poder omnipotente en el mundo de la mente. Transformar a los pecadores para que anhelen el aumento de la santidad, para que las voluntades obstinadas anhelen la propagación de la obediencia, y para que los corazones errantes anhelen el establecimiento del reino perdurable del Redentor. Es una poderosa hazaña de la gracia de Dios. Que un ángel perfecto hendiera el aire para llevar a cabo su mensaje es un asunto bastante sencillo, pero que un Saulo de Tarso, que echaba espuma por la boca, por enemistad hacia Cristo, viviera y muriera para ganar almas para Jesús, es una ilustración memorable de la gracia de Dios.
De esta manera, el Señor obtiene gran gloria sobre el archienemigo, el príncipe de la potestad del aire, pues puede decirle a Satanás: te he derrotado, no con la espada de Miguel, sino con las lenguas de los hombres. Te he conquistado, oh enemigo, no con rayos, sino con las palabras sinceras, las oraciones y las lágrimas de estos mis humildes siervos. Oh, adversario mío, he enfrentado contra ti a hombres y mujeres débiles, en quienes he puesto el amor de las almas, y estos te han arrebatado provincia tras provincia de tus dominios. Estos han roto las cadenas de los esclavizados. Estos han forzado las puertas de la prisión de quienes eran tus cautivos. Cuán ilustremente se ve esta verdad cuando el Señor captura a los cabecillas del ejército de Satanás y los transforma en capitanes de su propio ejército. Entonces el enemigo es herido en la casa de sus antiguos amigos. Satanás quiso zarandear a Pedro como trigo, pero Pedro lo zarandeó a cambio el día de Pentecostés. Satanás hizo que Pedro negara a su maestro, pero al ser restaurado, Pedro amó a su Señor aún más y proclamó con mayor fervor el nombre y el evangelio de su maestro. La furia del enemigo se revierte sobre sí mismo. El amor vence, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En cuanto a Saulo, quien perseguía a los santos, no se convirtió en el apóstol de Cristo a los gentiles, trabajando más que nadie por la buena causa. Amados, el triunfo final de la cruz será aún más admirable por la manera en que se logre. El bien vencerá al mal, no con la ayuda de gobiernos y las armas de potentados, ni con el prestigio de obispos y papas, ni con toda su pomposa presencia, sino con corazones que arden, almas que brillan, ojos que lloran y rodillas que se doblan en oración. Esta es la artillería de Dios. Al usar armas como estas, Él no solo frustra a sus enemigos, sino que los vence con ella, confundiendo a los poderosos con los débiles, a los sabios con los sencillos, y a las cosas que son con las que no son. B. Por el bien de la Iglesia. A continuación, la pasión por salvar almas se inculca para el bien de la Iglesia, y esto de 1000 maneras, de las cuales solo puedo mencionar algunas. En primer lugar, no cabe duda de que la pasión por ganar almas consume la energía de la iglesia de forma saludable. He observado que las iglesias que no se preocupan por la población periférica sufren rápidamente desunión y conflictos. Se genera cierta presión en la comunidad, y si no la liberamos correctamente, se desviará por el mal camino o explotará por completo y causará un daño inmenso. La mente de las personas sin duda trabajará y su lengua se moverá, y si no se emplean para buenos propósitos, sin duda causarán daño. No se puede unir a una iglesia tan completamente como movilizando todas sus fuerzas para lograr el gran propósito del Redentor. Los talentos desaprovechados se oxidan, y este óxido es un veneno mortal para la paz, un irritante acre que corroe el corazón de la iglesia. Por lo tanto, salvaremos a algunos por todos los medios, para que por otros medios no nos desunimos en el corazón. Esta pasión por salvar almas no solo emplea, sino que también atrae la fuerza de la iglesia. Despierta sus energías latentes y sus facultades más nobles. Con tan divino premio ante ella, se prepara para la carrera y, con la mirada puesta en su Señor, avanza hacia la meta. Muchos hombres comunes se han engrandecido al estar completamente absortos en una noble búsqueda. ¿Y qué puede ser más noble que apartar a los hombres del camino que conduce al infierno? Quizás algunas de esas almas innobles, que han vivido y muerto como ganado mudo y arreado, podrían haber alcanzado la majestuosidad de los grandes fuegos si una intención suprema las hubiera encendido con celo heroico y desarrollado sus dotes ocultas. Feliz el hombre cuya tarea es honorable, si tan solo la cumple con honor. He aquí, Dios ha dado a su iglesia la obra de conquistar el mundo, de arrancar los tizones del fuego, de alimentar a sus ovejas y corderos. Y esto es lo que entrena a la iglesia para obras de osadía y para la nobleza de alma. Queridos hermanos, esta pasión común por las almas nos une. ¿Cuántas veces siento un renovado vínculo de unión con mis amados hermanos y compañeros de trabajo cuando descubro que fui el instrumento de la convicción de un pecador, a quien uno de ellos consoló y condujo al Salvador? Y así tenemos una posesión conjunta en el converso.
A veces he sido bendecido por Dios para la salvación de mi oyente, pero ese oyente fue traído aquí primero por aquel amigo, y así nos hacemos partícipes de la alegría. La comunión en el servicio y el éxito une a los santos y es una de las mejores garantías para el amor mutuo. Además, cuando se incorporan nuevos conversos a la iglesia, el hecho de que lo hagan por medio de instrumentos facilita su integración. En este caso, ocurre lo mismo que con nuestras familias. Si Dios hubiera querido crearnos a cada uno como hombres y mujeres individuales y dejarnos en algún lugar de la tierra y dejarnos encontrar el camino a la casa de alguien y unirnos a su familia, me atrevo a decir que habríamos tenido que vagar mucho antes de ser bienvenidos. Pero ahora llegamos como pequeños, a quienes se alegran de vernos y cantan, bienvenido, bienvenido, pequeño forastero. Nos convertimos de inmediato en parte de la familia, porque tenemos padres y hermanos, y ellos no discuten nuestra llegada ni se molestan en recibirnos, aunque me temo que nunca los hemos recompensado debidamente por sus esfuerzos. Así sucede en la iglesia. Si Dios hubiera convertido a todos los hombres uno por su espíritu, sin instrumentalidad, habrían sido granos de arena separados, difíciles de unir en un edificio, y habría habido mucha dificultad en formarlos en un solo cuerpo. Pero ahora nacemos en la iglesia, y el pastor y otros consideran a quienes se convierten bajo su influencia como sus propios hijos, a quienes aman en el Señor. Y la iglesia, habiendo participado del servicio común por el cual se convierten, siente, estos nos pertenecen, estos son nuestra recompensa, y así son recibidos cordialmente en la familia cristiana. Este no es un beneficio pequeño, pues es a la vez el gozo y la fortaleza de la Iglesia al unirse por fuerzas vitales, por santas simpatías y compañerismo. Tenemos entre nosotros padres espirituales a quienes amamos en el Señor, hijos espirituales cuyo bienestar es nuestra mayor preocupación, y hermanos y hermanas a quienes hemos ayudado, o que nos han ayudado, con quienes no podemos dejar de tener comunión de corazón. Así como el deseo común de defender la patria une a todos los regimientos de un ejército en uno solo, el deseo común de salvar almas une a todos los verdaderos creyentes. Sí, por el bien del individuo, pero esta pasión es sobre todo para el bien de quien la posee. No intentaré esta mañana resumir, en el breve tiempo que me ha sido asignado, los inmensos beneficios que recibe un hombre al trabajar por la conversión de otros, pero me aventuraré a afirmar que ningún hombre o mujer en la Iglesia de Dios goza de buena salud si no se esfuerza por salvar a alguien. Quienes son dejados de lado por el sufrimiento participan en la economía de la casa de Cristo. Pero con esa excepción, el que no trabaja, no come. Segunda de Tesalonicenses 3:10. El que no riega a otros, no se riega a sí mismo. Proverbios 11:25. Y quien no se preocupa por las almas de los demás, puede arriesgar la suya. Anhelar la conversión de los demás nos asemeja a Dios. ¿Deseamos el bienestar de los demás? Dios sí. Quisiéramos arrebatarles del fuego. Dios realiza a diario esta obra de gracia. Podemos decir que no nos complace la muerte del que muere. Ezequiel 18:32. Jehová lo ha declarado con juramento. ¿Lloramos por los pecadores? ¿Acaso el Hijo de Jehová no lloró por ellos? ¿No nos entregamos por su conversión? ¿Acaso no murió Él para que vivieran? Se nos asemeja a Dios cuando esta pasión arde en nuestro espíritu. Esta es una vía de escape para su amor a Dios, así como para su amor a los hombres. Amando al Creador, nos compadecemos de sus criaturas caídas y sentimos un amor benévolo hacia la obra de sus manos. Si amamos a Dios, sentimos como Él, que el juicio es obra suya y no podemos soportar que quienes Él ha creado sean desechados para siempre. Amar a Dios nos entristece que todos los hombres no lo amen también. Nos inquieta que el mundo yace en el maligno, en enemistad con su propio Creador, en guerra con aquel que solo puede bendecirlo. Oh, amados, no aman al Señor en absoluto, sino aman las almas de los demás. Intentar acercar a otros a Cristo nos beneficia al renovar nuestros viejos sentimientos y revivir nuestro primer amor. Cuando veo a alguien que busca arrepentido de su pecado, recuerdo el momento en que me sentí como él. Y cuando lo oigo decir por primera vez, creo en Jesús, recuerdo el cumpleaños de mi alma, cuando las campanas de mi corazón resonaron con alegría,
porque Jesucristo había venido a morar en mí. Ganar almas mantiene vivo el corazón y nos preserva la calidez de nuestra juventud. Es un gran rejuvenecimiento para el amor que se marchita. Si sientes que el escepticismo te invade y empiezas a dudar del poder del Evangelio, trabaja entre los pobres e ignorantes o consuela a las almas afligidas. Y cuando veas el brillo de sus rostros al alcanzar gozo y paz al creer, tu escepticismo volará como paja ante el viento. Debes creer en la causa cuando veas el resultado. No puedes evitar creer cuando la evidencia está ante tus ojos. Trabajar para Jesús nos mantiene fuertes en la fe e intensos en el amor hacia Él. ¿Acaso este santo instinto no despierta todas las facultades del hombre? Una pasión fuerte con frecuencia pondrá en juego a todo el ser humano, como un trovador hábil cuya mano saca música de cada cuerda. Si amamos a los demás, seremos, como Pablo, sabios para atraerlos, sabios para persuadirlos, sabios para convencerlos, sabios para animarlos. Aprenderemos a usar medios que habían permanecido oxidados y descubriremos en nosotros mismos talentos que, de otro modo, habrían estado ocultos si el fuerte deseo de salvar a los hombres no hubiera desenterrado el suelo. Y añadiré aquí que el amor a las almas traerá, al final, a todos los que lo siguen la mayor alegría bajo las estrellas. ¿Qué es eso? Es la alegría de saber que has sido hecho padre espiritual de otros. He probado esta corriente muchas veces, y es el cielo en la tierra. La alegría de ser salvado tiene algo de egoísmo, pero saber que tus semejantes se salvan gracias a tus esfuerzos trae una alegría pura, desinteresada y celestial, de la que podemos beber a fondo sin dañar nuestro espíritu. Entréguense, hermanos, al apetito divino de hacer el bien. Déjense poseer y consumir por él, y los mejores resultados vendrán. Que este sea su objetivo de ahora en adelante, que por todos los medios pueda salvar a algunos. 2. ¿Cómo se ejercita esta pasión? De forma diferente en cada persona y en cada momento. Al principio se manifiesta con una tierna ansiedad. En el momento en que un hombre es salvo, comienza a preocuparse por su esposa, su hijo o su pariente más querido. Y esa ansiedad lo lleva de inmediato a orar por ellos. Tan pronto como el ojo recién abierto disfruta de la dulce luz del sol de justicia, mira con amor a su alrededor, a quienes lo acompañaron en la oscuridad, y luego mira al cielo con una oración entre lágrimas para que también ellos reciban la vista. Los hambrientos, mientras saborean el primer bocado del banquete de la gracia inmerecida, gimen en su interior y dicen: «Oh, si mis pobres hijos hambrientos pudieran estar aquí para alimentarse del amor del Salvador conmigo». La compasión es natural en la naturaleza recién nacida. Así como la humanidad común nos hace compadecernos del sufrimiento, así la humanidad renovada nos hace compadecernos del pecador. Esto, digo, sucede en el mismo amanecer de la nueva vida. Más adelante en la peregrinación celestial, esta pasión se manifiesta en el intenso gozo que se manifiesta al recibir noticias de la conversión de otros. A menudo he visto, en las reuniones de la iglesia y en las reuniones misioneras, un gozo sincero y santo se extiende por la audiencia cuando algún recién convertido, un exmisionero o un ministro exitoso, ha dado detalles de las maravillas de la gracia salvadora. Muchas jóvenes pobres que poco podían hacer por el Salvador han demostrado, sin embargo, lo que habrían hecho si pudieran, con las lágrimas de alegría que corrieron por sus mejillas al saber que pecadores han sido guiados a Jesús. Esta es una de las maneras en que quienes pueden hacer poco personalmente pueden compartir el gozo de los más útiles. Sí, pueden tener comunión con Jesús mismo. El sagrado instinto de ganar almas también se manifiesta en esfuerzos privados, sacrificios, oraciones y agonías por la propagación del Evangelio. Recuerdo bien, cuando conocí al Señor, cuán inquieto me sentí hasta que pude hacer algo por los demás. No sabía que podía hablar en una asamblea y era muy tímido para conversar sobre temas religiosos. Por eso, escribía notitas a diferentes personas exponiendo el camino de la salvación y las enviaba por correo con folletos impresos, o las deslizaba bajo las puertas de las casas, o las dejaba en lugares apartados, orando para que quienes las leyeran se dieran cuenta de sus pecados y se sintieran impulsados a huir de la ira venidera. Mi corazón se habría reventado si no hubiera encontrado desahogo. Ojalá todos los profesantes mantuvieran su celo inicial y fueran diligentes, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes por Jesús.
pues a menudo las agencias menores resultan tan eficaces como las que operan en un área más amplia. Espero que todos ustedes, jóvenes que se han unido recientemente a la iglesia, estén intentando alguna manera de hacer el bien, acorde con su capacidad y posición, para que por todos los medios puedan salvar a algunos. Una palabra a menudo puede bendecir a quienes un sermón no logra alcanzar, y una carta personal puede lograr mucho más que un libro impreso. A medida que crezcamos y estemos más capacitados, participaremos en las organizaciones más públicas de la iglesia. Hablaremos de Jesús ante los pocos que se reúnen en la reunión de oración en la casa. Oraremos con nuestras familias y por ellas, o nos inscribiremos en la escuela dominical, o nos encargaremos de un distrito de tratados. Finalmente, el Señor puede llamarnos a defender su causa ante cientos o miles, y así, comenzando con pequeños, nuestro futuro aumentará considerablemente. Hay un punto en el que el celo por la salvación de los demás se manifestará en todos los que lo poseen, a saber, al adaptarnos a la condición y capacidad de los demás para su bien. Observe esto en Pablo. Se hizo todo para todos los hombres, por si de alguna manera podía salvar a algunos. Se hizo judío para los judíos. Cuando se reunía con ellos, no criticaba sus ceremonias, sino que se esforzaba por resaltar su significado espiritual. No predicaba contra el judaísmo, sino que les mostraba a Jesús como el cumplimiento de sus tipos. Cuando se encontraba con un pagano, no injuriaba a los dioses, sino que le enseñaba al verdadero Dios y la salvación por medio de su Hijo. No pronunció un sermón único para todos los lugares, sino que adaptó su discurso a su audiencia. Qué maravilloso discurso el que Pablo pronunció ante el concilio de los filósofos en el Areópago, Hechos 17, 22, 31. Es sumamente cortés de principio a fin, y es una lástima que nuestra traducción destruya en parte esa cualidad, pues es eminentemente conspicua en el original. El apóstol comenzó diciendo: Varones atenienses, observo que sois en todo muy temerosos de Dios. No dijo, demasiado supersticiosos, como dice nuestra versión, que los habría provocado innecesariamente desde el principio. Continuó diciendo, porque al pasar por la ciudad y observar vuestros objetos sagrados, hallé un altar con la inscripción, al Dios desconocido. Lo que, por tanto, adoráis sin saberlo, eso os anuncio. No dijo, a quien adoráis por ignorancia. Fue demasiado prudente al usar tal expresión. Eran un grupo de hombres reflexivos, de mentes cultas, y él buscaba ganarse su confianza, explicándoles cortésmente el Evangelio. Fue muy hábil de su parte referirse a la inscripción sobre el altar, e igualmente citar a uno de sus propios poetas. Si se hubiera dirigido a judíos, no habría citado a un poeta griego, ni se habría referido a un altar pagano. Su intenso amor por sus oyentes le enseñó a combinar sus propias peculiaridades para captar su atención. De la misma manera, también nos hundimos nosotros mismos, y en lugar de exigir que los demás se sometan a nosotros, nos sometemos alegremente a ellos en todos los asuntos no esenciales, para que podamos ganar su consideración favorable de las demandas de Jesús. Tengan en cuenta que nunca hubo un hombre más firme en sus principios que Pablo. En los asuntos donde era necesario mantener su postura, era firme como una roca. Pero en asuntos meramente personales y externos, era el servidor de todos. La adaptación era su fuerte. Amados, si tienen que hablar con niños, sean niños y no esperen que sean hombres. Piensen en sus pensamientos, sientan sus sentimientos y pongan verdad en sus palabras. Nunca llegarán a sus corazones hasta que su corazón se compadezca de su infancia. Si tienen que consolar a los ancianos, comprendan también sus debilidades y no les hablen como si aún estuvieran en plena edad. Estudien a personas de todas las edades y sean como ellas, para que sean guiadas a ser creyentes como ustedes. Estás llamado a trabajar entre los cultos. Entonces, elige palabras excelentes y ofréceles manzanas de oro en canastas de plata. Proverbios 25:11. Trabajas entre los analfabetos. Que tus palabras sean como aguijones, habla su lengua materna, usa gran franqueza para que te entiendan. Pues, ¿de qué sirve hablarles en una lengua desconocida? ¿Te encuentras entre personas con prejuicios extraños? No te entrometas innecesariamente con ellos, sino acéptalos tal como los encuentres. ¿Buscas la conversión de una persona de entendimiento limitado?
No le impongas los misterios más profundos, sino muéstrale el camino sencillo al cielo, con palabras que quien corre pueda leer. Hablas con un amigo afligido. Cuéntale tus propias depresiones, únete a sus penas, y así lo animarás como tú fuiste animado. Como el buen samaritano, ve donde yace el herido, y no esperes que él venga a ti. Una verdadera pasión por ganar almas revela las múltiples facetas de nuestra humanidad y utiliza cada una como un reflector de la luz divina de la verdad. Hay una puerta en el corazón de cada hombre y debemos encontrarla y entrar con la llave correcta, que se encuentra en la palabra de Dios. No todos los hombres deben ser alcanzados de la misma manera, ni con los mismos argumentos. Y como debemos salvar a algunos por todos los medios, debemos ser sabios para ganar almas, sabios con la sabiduría de lo alto. Deseamos verlos conquistados para Cristo, pero ningún guerrero usa siempre la misma estrategia. Para uno hay un asalto abierto, para otro un asedio, para otro una emboscada, para el cuarto una larga campaña. En el mar hay grandes arietes que aniquilan al enemigo, torpedos bajo el agua, cañoneras y fragatas de vapor. Un barco se desbarata de un solo golpe, otro necesita una andanada, un tercero necesita un disparo entre viento y agua, un cuarto debe ser empujado a tierra. Aún así, debemos adaptarnos y usar la fuerza sagrada que se nos ha confiado con profunda consideración y juicio solemne, buscando siempre la guía y el poder del Señor. Todo el verdadero poder está en las manos del Señor, y debemos ponernos plenamente a disposición del divino obrero, para que Él obre en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Y así, por todos los medios, salvaremos a algunos. 3. ¿Por qué esta pasión no está más desarrollada entre los cristianos? El predicador no necesita responder a esa pregunta. Cada uno de sus oyentes puede hacerlo por sí mismo. ¿Por qué no nos preocupamos más por las almas que perecen? Ah, poca gracia. ¿No será que tenemos muy poca gracia? Somos cristianos insignificantes, con poca fe, poco amor, poco interés en la gloria de Dios y, por lo tanto, poco interés en los pecadores que perecen. Estamos espiritualmente desnudos, pobres y miserables, cuando podríamos ser ricos y tener más bienes si tuviéramos más fe. Ese es el secreto del asunto y la fuente de todo el mal. B. Unilateralidad doctrinal. Pero si vamos a los detalles, ¿no creen que los hombres descuidan las almas de los demás porque han caído en visiones parciales de las doctrinas del Evangelio y han convertido las doctrinas de la gracia en un lecho de ocio? Dios salvará a los suyos, dicen. Sí, pero los suyos no hablan así. No son como Caín, quien dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Sin duda, el Señor se asegurará de que sus elegidos sean llamados a su debido tiempo, pero lo hará mediante la predicación o la enseñanza de la palabra. La predestinación no es una razón legítima para la inacción. Si los hombres no lo consideran así en otros asuntos, ¿por qué entonces en la religión? A menos que el Señor nos prospere en los negocios, todos nuestros esfuerzos son en vano. Y sin embargo, no decimos, tendré tantas libras en mi bolsillo como Dios quiera que tenga, y por lo tanto no necesito trabajar ni comerciar. No, los hombres reservan su fatalismo para jugar con él en lo espiritual. En todo lo demás, no son tan idiotas como para permitir que la predestinación paralice sus mentes. Pero aquí, como la ociosidad busca una excusa, se atreven a abusar de esta sagrada verdad para embrutecer sus conciencias. Sí, mundanalidad. En algunos profesantes, la mundanidad absoluta les impide buscar la conversión de otros. Están demasiado apegados a las ganancias como para preocuparse por salvar almas, demasiado ocupados en sus granjas como para sembrar la semilla del reino, demasiado ocupados en sus negocios como para sostener la cruz ante los ojos del pecador, demasiado llenos de preocupaciones mundanas como para preocuparse por la salvación de los perdidos. D. Codicia. La codicia devora el alma de muchos. Tienen muchos más asuntos de los que pueden gestionar sin perjudicar su salud espiritual, y aún así anhelan más. Descuidan las reuniones de oración, abandonan las clases en la escuela, nunca se esfuerzan por los pobres e ignorantes, y todo porque están tan absortos en el mundo y sus preocupaciones. Esta época se ve particularmente tentada en esa dirección, y se necesita una piedad firme para amar las almas de los hombres de forma práctica. Poca fe.
Temo que la causa de la indiferencia de algunos sea la falta de fe. No creen que Dios bendiga sus esfuerzos y por lo tanto no los realizan. Recuerdan vívidamente tiempos pasados en los que intentaron ser útiles y fracasaron, y en lugar de justificar el fracaso pasado para redoblar esfuerzos en el presente, para recuperar el tiempo perdido, han abandonado el trabajo para el Señor como un caso grave y no intentan nada más. F. Pereza. Es de temer que, en muchos miembros de la Iglesia, la razón de la ausencia de esta pasión sea que aman la comodidad y están carcomidos por la indolencia. Dicen, alma, descansa, come, bebe y diviértete. ¿Para qué preocuparte por los demás? Lucas 12:19. Despídete de la multitud, dijeron los discípulos. Mateo 14:15. No querían preocuparse por ellos. Es cierto que la gente estaba muy hambrienta y cansada, y era doloroso verlos desfallecer. Pero era más fácil olvidar sus necesidades que aliviarlas. Londres perece, millones mueren en sus pecados, el mundo aún yace en el maligno, y la pereza recurre al olvido para ignorar todo el asunto. Estas personas no quieren sentirse incómodas, ni desean gastar y ser gastadas por la gloria de Cristo. G. Indiferencia espiritual. El secreto de todo esto es que la gran mayoría de los cristianos no simpatizan con Dios ni tienen comunión con Cristo. ¿No es esto un mal? Oh, ojos que nunca lloraron por los moribundos. ¿Esperan ver al Rey en su hermosura? Oh, corazones que nunca palpitaron de ansiedad por los que descienden al abismo. ¿Esperan saltar de alegría ante la venida del Maestro? Oh, labios que nunca hablan por Jesús, ¿cómo responderán a las preguntas inquisitivas del último gran día? Les suplico, cristianos, que si se han vuelto indiferentes a la conversión de quienes los rodean, busquen la razón secreta, encuentren la raíz de su piedad y, en el nombre de Cristo, procuren liberarse de ella. 4. ¿Cómo se puede despertar más plenamente esta pasión? A. Busca más gracia tú mismo. Solo puede despertarse. Primero, al alcanzar una vida superior. Cuanto mejor sea el hombre, mejor obrará. Cuanto más fuerte sea en gracia, más fuerte será para salvar a otros. No creo en que un hombre intente elevarse por encima de su nivel. El hombre debe estar en lo alto, y entonces todo lo que emana de él se habrá elevado. Si el amor a Dios brilla en tu alma, debe manifestarse en tu preocupación por los demás. Haz que el árbol sea bueno, y el fruto será bueno. No te conviene comenzar una carrera más seria, estimulándote con un fervor frenético que va y viene, como el rubor en la mejilla del tísico. La vida interior debe fortalecerse permanentemente, y entonces el latido del corazón y el movimiento de todo el ser humano serán más vigorosos. Nuestra mayor necesidad es más gracia. B. Infórmate de la miseria de los pecadores que te rodean. Concedido esto, nos ayudará mucho a cuidar la conversión de los pecadores si somos plenamente conscientes de su miseria y degradación. Qué diferente se siente uno al ver con sus propios ojos la pobreza, la suciedad y el vicio de esta ciudad. Ojalá algunos de ustedes, personas respetables, que nunca han visto otra parte de Londres que no sean las anchas avenidas, se dieran un paseo por los patios que desembocan en las estrechas calles laterales. Me gustaría que recorrieran patios como los que la reina Victoria nunca vio, y callejones lejos del verde. Damas, pueden dejar algunas de esas galas en casa, y caballeros, pueden guardar sus pañuelos y sus bolsos, a menos que quieran vaciarlos entre los seres miserables que encontrarán. Hay escenas cerca de nuestros hogares que bien podrían conmovernos y desgarrarnos el alma. Cuando las hayan visto, comenzarán a sentir compasión por los pecadores. Nos sentamos cómodamente en casa junto al fuego durante el invierno y pensamos que el clima no es tan frío. Pero si salimos y vemos a los pobres temblando en sus harapos, o los encontramos acurrucados sobre sus chimeneas vacías, comenzamos a pensar que el frío es un mal mayor de lo que soñábamos. Venimos a este lugar de adoración, y mientras escuchamos la palabra, olvidamos la miseria de quienes no la escuchan. En este mismo momento, a las puertas de los palacios y bares de Londres, miles de personas esperan la bendita hora de la una, cuando puedan obtener la bebida reconfortante que sus almas anhelan. Las asambleas que esperan al dios Baco se cuentan por miles. ¿Qué han estado haciendo estos hombres durante el sabbat hasta ahora? Leyendo el periódico dominical,
acostados en la cama o holgazaneando en sus pequeños jardines en mangas de camisa. Esa es la ocupación de cientos de miles hoy en día, a nuestro alrededor y a nuestras puertas. ¿Hemos hecho todo lo posible por atraerlos a la casa de oración? Cientos de miles de personas en las cercanías nunca han escuchado el Evangelio en sus vidas y jamás piensan en entrar en lugares donde se predica. Claro que, si hubieran vivido en Calcuta, habríamos pensado en ellos. Viviendo en Londres, tan cerca de nosotros, los descuidaremos. Una de las mejores cosas que podríamos hacer por todos sería recorrer durante una semana con un misionero las casas en los barrios más desfavorecidos de la ciudad para que pudiéramos ver con nuestros propios ojos lo que hay que ver. Entonces, el pecado y la pobreza se harían palpables y se verían en la cruda realidad. Sus compatriotas, hombres nacidos de mujer, que son de la misma sangre que ustedes, viven descuidando a diario a su querido Salvador, con el riesgo de perder sus almas inmortales. Si tan solo se dieran cuenta de esto, se animarían a salvar a algunos por todos los medios. Sí, consideremos el castigo eterno de los pecadores. Hermanos, el argumento más sólido que he visto a favor de la doctrina de la eternidad del castigo futuro es un argumento que a menudo se usa en su contra. Dicen, si la eternidad del castigo futuro es cierta, nos sorprende que quienes la creen puedan descansar en sus camas o comer, pues la verdad es tan terrible que debería impulsarlos a incesantes esfuerzos por librar a otros de esta miseria sin límites. Es cierto, y lo dijo un profeta, y esa es una de las razones por las que creo en la doctrina, porque, si acaso, tiende a conmovernos y a impulsarnos a la acción. Si quien defiende otras posturas está dispuesto a enseñarme una doctrina que me hará menospreciar el pecado y me tranquilizará ante la condenación de mis semejantes, no quiero su doctrina, pues ahora soy demasiado descuidado y temo serlo aún más. Si con el terrible argumento de una pena incesante por la ruina de las almas de mis oyentes no puedo ser tan compasivo como quisiera, ¿qué sería de mí si pudiera consolarme con la lisonja de que, después de todo, era de menor importancia de lo que pensaba si se condenaban o se salvaban? Ah, queridos amigos, ¿pueden soportar pensar que a su alrededor hay hombres y mujeres que en pocos años sufrirán la terrible ira de Dios y serán desterrados para siempre de su presencia? Si tan solo pudieran comprender el infierno y sus horrores, se sentirían motivados por todos los medios a salvar a algunos. D. Busque un sentido más profundo de obligación hacia la gracia de Dios. Muchas otras cosas podrían conmovernos, pero sin duda esto último debería hacerlo. Un sentido de nuestras propias obligaciones solemnes, con la gracia de Dios, debería despertar todas nuestras energías. Si somos lo que profesamos ser, somos hombres salvos, redimidos por la sangre del corazón del Hijo de Dios. ¿No le debemos algo a Cristo por esto? ¿Nos sentiremos cómodos hasta que hayamos encontrado muchas joyas para su corona? Podemos estar contentos mientras tantas miríadas lo ignoran o se oponen a él. Si lo amas, ¿qué harás por él? Muéstrale una prueba de tu amor, y la mejor prueba que puedes dar es tu propia santidad personal y tu esfuerzo perseverante por reunir a sus redimidos. Hermano, hermana, hagan algo por Jesús. No hablen de ello, háganlo. Las palabras son hojas, las acciones son frutos. Hagan algo por Jesús, hagan algo por Jesús hoy. Antes de que se ponga el sol, piensen en alguna acción que pueda contribuir a la conversión de alguien y háganla con todas sus fuerzas. Que el objetivo del esfuerzo sea su hijo, su siervo, su hermano, su amigo. Pero esfuércense hoy. Habiéndolo hecho hoy, háganlo mañana y todos los días. Y haciéndolo de una manera, háganlo de otra. Y haciéndolo con un estado de ánimo, háganlo con otro. Deja que tu alegría te encante, que tu tristeza te despierte, que tu esperanza te atraiga. Deja que tus cambios de humor te ayuden a atacar a los pecadores desde diferentes frentes, a medida que tus circunstancias cambiantes te ponen en contacto con diferentes personas. Mantente siempre despierto. Gira como un arma en su lanza para alcanzar a quienes se encuentren en cualquier dirección, para que algunos caigan heridos por el poder del Evangelio. Por favor, salven a algunos. Que Dios así sea. Y que algunos se salven esta mañana simplemente creyendo en Cristo Jesús, porque ese es el camino de la salvación. Jesús quita el pecado donde quiera que haya una simple confianza en Él.
Que quienes buscan a Dios ejerzan esa confianza ahora y vivan para siempre. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.